En el presente video vamos a enseñarles a llevar la función seno y coseno de los ángulos que se encuentran en el tercer cuadrante hacia el primer cuadrante. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 217 grados sexagesimales, tenemos el seno y el coseno de este ángulo. Acá hemos graficado la circunferencia trigonométrica, acá tendríamos el eje X, este sería el eje Y. Podemos ver esta coordenada, la cual representa al ángulo de 0 grados sexagesimales. Esta coordenada representa al ángulo de 90 grados sexagesimales. Entonces colocamos 90 grados sexagesimales, es lo que representa esta coordenada. Tenemos esta otra coordenada, la cual representa al ángulo de 180 grados sexagesimales. Es decir, a partir del eje X tendríamos este ángulo 180 grados sexagesimales y tenemos esta otra coordenada. En este caso, esta coordenada representa al ángulo de 270 grados sexagesimales. Tenemos este ángulo de 217 grados sexagesimales, por lo tanto vemos que se va a situar entre el ángulo de 180 y el ángulo de 270 grados sexagesimales. Es decir, se va a ubicar en el tercer cuadrante. Este sería el primer cuadrante, este el segundo y este en el tercer cuadrante. Para llevar el seno y el coseno de los ángulos que se encuentren en el tercer cuadrante hacia el primer cuadrante podemos utilizar dos metodologías y cada una de ellas nos va a llevar a la misma respuesta. Vamos a explicar primero la primera metodología y esto nos dice lo siguiente. El seno de 217 grados sexagesimales podemos igualarlo al seno de 180 más 37. Al coseno de 217 grados sexagesimales podemos igualarlo al coseno de 180 más 37, ya que la sumatoria de 180 más 37 grados sexagesimales nos da igual a 217 grados sexagesimales. Es decir, tendríamos exactamente lo mismo. En este caso vamos a asumir que tenemos un ángulo en el tercer cuadrante. Ya tenemos el ángulo de 217, pero vamos a trabajar con un ángulo cualquiera. En este caso vamos a trabajar con el ángulo de 180 más el ángulo teta. De esta forma podemos convertir cualquier ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante, no necesariamente solamente el ángulo de 217, sino por ejemplo también el ángulo de 225 o de 240 grados sexagesimales que se encuentran en el tercer cuadrante hacia el primer cuadrante. Este ángulo de 180 más el ángulo teta lo vamos a situar siempre pegado al ángulo de 180 grados sexagesimales, es decir, en este punto, por conveniencia. Por lo tanto, este ángulo vendría a ser igual o representa al ángulo de 180 más el ángulo teta. En otras palabras, este angulito de acá vendría a ser igual al ángulo teta. Es decir, lo que acá acabamos de hacer es, a partir de este ángulo de 180 grados sexagesimales, hemos corrido un ángulo igual al ángulo teta, donde la posición final vendría a ser esta coordenada. Para llevarlo al primer cuadrante, entonces vamos a graficar acá también un ángulo, pero de amplitud igual a teta. Es decir, la coordenada de este ángulo vendría a estar en esta posición, donde este ángulo vendría a ser igual al ángulo teta. Es decir, desde el eje X hasta este punto tendría una amplitud igual a teta. Esta coordenada que pertenece al ángulo teta estaría ubicada por esta vertical y por esta horizontal. Esta coordenada que pertenece al ángulo de 180 más teta también estaría ubicada por esta vertical y por esta horizontal. Podemos ver que acá hemos formado dos triángulos rectángulos donde uno de sus ángulos es igual al ángulo teta. En este caso, la hipotenusa viene a ser igual a la unidad en cada uno de estos triángulos rectángulos, ya que el radio es igual a 1, y tenemos este cateto más pequeño y este también cateto más pequeño que vendrían a ser idénticos, tanto para este triángulo rectángulo como para este otro triángulo rectángulo. Sabemos que las verticales que pertenecen a esta coordenada vendrían a ser el seno del ángulo. Por lo tanto, esta vertical vendría a ser igual al seno, en este caso el ángulo es igual a teta. Por lo tanto, sería igual al seno del ángulo teta. Para este caso, esta vertical que pertenece a la coordenada del ángulo de 180 más teta vendría a ser igual, vamos a colocarlo en esta parte, por si es que nos falta espacio, sería igual al seno, en este caso el ángulo
pertenecería al ángulo de 180 más el ángulo teta. En este caso, esta horizontal, sabemos que todas las horizontales en una circunferencia trigonométrica vienen a ser igual al coseno. Vendría a ser igual al coseno del ángulo, es decir, coseno del ángulo teta. Acá queremos completar este cateto de este triángulo rectángulo, por lo tanto, esta horizontal la vamos a colocar en esta parte de abajo. Por lo tanto, sería igual al coseno, es decir, el ángulo es igual al ángulo teta, coseno de teta. Y en este caso, acá también tenemos esta horizontal. Sabemos que es igual al coseno del ángulo, pero la vamos a colocar, en este caso, esta horizontal en esta parte, para poder tener el otro cateto de este triángulo rectángulo. Y esto sería igual al coseno del ángulo. En este caso, el ángulo es igual a 180 grados sexagesimales más el ángulo teta. Muy bien, ahora vamos a ver a qué es igual el seno, en este caso, del ángulo de 180 grados sexagesimales más el ángulo teta. Podemos ver que en este caso seno de 180 más teta está opuesto al ángulo teta. Es el cateto opuesto a este ángulo. Y es el cateto más pequeño de este triángulo rectángulo. En este caso, el seno de teta está opuesto al ángulo teta y es el cateto más pequeño de este triángulo rectángulo. Sabemos que son triángulos rectángulos idénticos, por lo tanto, sabemos que tienen la misma longitud. Es decir, seno de 180 más teta vendría a tener la misma longitud que el seno del ángulo teta. Ahora, el seno de 180 más teta, si nosotros lo proyectamos en el eje Y, estaría situado en esta región, es decir, en el eje Y, pero hacia abajo. Por lo tanto, tiene valores numéricos negativos. Y el seno de teta, si lo proyectamos en el eje Y, en esta zona, vemos que estaría en el eje Y, pero en la zona de los valores numéricos positivos. Entonces, tiene signo positivo. Si nosotros queremos igualar el seno de 180 más teta con el seno de teta, no solamente las longitudes tienen que ser idénticas, sino también los signos. Por lo tanto, para poder realizar esta igualdad, tenemos que anteponer el signo menos al seno de teta. De esta forma, ahora sí podemos decir que el menos seno de teta también tiene signo negativo. Ahora sí podemos ver que no solamente tienen la misma longitud, sino también tienen los mismos signos. Ahora sí, esta igualdad es válida. Podemos ver que acá tenemos seno de 180 más 37 y acá tenemos seno de 180 más teta. Por lo tanto, esto lo podemos igualar al menos seno de teta. En este caso, el valor de teta es igual a 37. Por lo tanto, sería igual a menos seno del ángulo de 37 grados sexagesimales. Ahora veamos a qué es igual el coseno de 180 más el ángulo teta. Entonces podemos ver que el coseno de 180 más teta vendría a ser el cateto adyacente al ángulo teta. Y en este caso el coseno de teta vendría a ser también el cateto adyacente al ángulo teta. Por lo tanto, son los catetos más largos y los podemos igualar, ya que estos dos triángulos rectángulos son idénticos. Entonces, coseno de 180 más teta es igual al coseno del ángulo teta. Ahora veamos los signos. Coseno de 180 más teta está en el eje X y se encuentra en la parte de los signos negativos, ya que está hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos decir que tiene valores numéricos negativos. El coseno de teta está en el eje X y está hacia la derecha. Por lo tanto, tiene valores numéricos positivos. Por lo tanto, si nosotros queremos igualar coseno de 180 más teta con el coseno de teta, los podemos igualar, pero no solo las longitudes tienen que ser idénticas, sino también los signos. Entonces tenemos que anteponerle el signo menos al coseno de teta. Ahora sí podemos decir que menos coseno de teta tienen valores numéricos negativos. Ahora esta igualdad sí se puede dar. Ya tiene la misma longitud y también tienen los mismos signos. Por lo tanto, el coseno de 180 más 37, acá tenemos coseno de 180 más teta. Esto sería igual al menos coseno de teta, es decir, a menos coseno del ángulo de 37 grados sexagesimales. Hemos podido ver la primera metodología en la cual nos han dado estos resultados, llevándolos al primer cuadrante. Recordar que siempre, por más de que el ángulo sea de 60 grados, es decir, 180 más 60 o 180 más 45, este ángulo, como siempre vamos a usar el ángulo teta, siempre colocarlo pegado
hacia el ángulo de 180 grados sexagesimales para poder diferenciar bien los catetos pequeños o los catetos más grandes. Visualmente ustedes lo pueden identificar mejor y pueden llegar de una forma más rápida a esta conclusión. Ahora vamos a ver la siguiente metodología. Vamos a colocar esto un poco más arriba para que no interfiera con el otro gráfico que vamos a colocar. Y la siguiente metodología nos dice lo siguiente. Acá tendríamos seno y coseno del mismo ángulo, es decir, del ángulo de 217 grados sexagesimales. Y podemos decir que seno de 217 grados sexagesimales también lo podemos expresar como seno de 270 menos 53. Y el coseno de 217 grados sexagesimales lo podemos expresar como el coseno de 270 menos 53. Ya que 270 menos 53 es igual a 217 grados sexagesimales. Por lo tanto sería lo mismo decir 270 menos 53 o 180 más 37. Muy bien, ahora hemos graficado esta segunda circunferencia trigonométrica donde tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos el ángulo 0, 90, 180 y el ángulo de 270 grados sexagesimales. Tenemos ahora el ángulo de 270 menos 53. Vemos que también está situado en este tercer cuadrante, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar con un ángulo genérico, es decir, 270 menos teta. Es decir, a partir de 270 le vamos a restar un ángulo teta. El secreto para realizar este ejercicio, por así decirlo, es que el ángulo teta siempre tenemos que graficarlo cerca al ángulo de 270 grados sexagesimales. Por ejemplo, en este punto. Por más de que el ángulo en este caso sea de 53, ya que propiamente este ángulo de 53 debería situarse alrededor de este punto. Pero como estamos utilizando un ángulo teta, entonces podemos graficarlo en cualquier parte de este tercer cuadrante. Estamos eligiendo graficarlo cerca del ángulo de 270 grados sexagesimales. Esta coordenada que hemos graficado en este punto sería equivalente al ángulo de 270 grados sexagesimales menos el ángulo teta. Por lo tanto, podemos decir que este ángulo pequeñito de acá vendría a ser igual al ángulo teta. Es decir, si partimos de X, todo este ángulo sería equivalente a 270 grados sexagesimales menos el ángulo teta. Para llevarlo este ángulo de 270 menos teta al primer cuadrante, entonces vamos a graficar en este primer cuadrante el ángulo teta. Vemos que es un ángulo pequeño, por lo tanto también lo dibujamos pequeño, de la misma dimensión, y lo ubicaríamos en este punto. Por lo tanto diríamos que esta coordenada pertenece al ángulo teta. Podemos decir entonces que este ángulo sería igual o equivalente al ángulo teta. Esta coordenada que pertenece al ángulo teta estaría ubicada por esta vertical y por esta horizontal. De la misma forma, esta coordenada que pertenece al ángulo de 270 menos teta estaría ubicada en este punto por esta vertical y por esta horizontal. Sabemos que las verticales representan al seno del ángulo. Por lo tanto, esta vertical sería igual al seno. En este caso el ángulo es igual al ángulo teta. Y esta horizontal representa en este caso al coseno del ángulo. Pero en este caso esta horizontal la vamos a copiar sobre el eje X, ya que queremos completar el otro cateto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, la longitud de esta horizontal sería igual al coseno del ángulo teta. De la misma forma, esta horizontal la vamos a graficar acá para completar estos dos catetos de este triángulo rectángulo. Sería igual, sabemos que todas las horizontales son el coseno del ángulo, por lo tanto esto sería igual al coseno, en este caso el ángulo sería de 270 menos el ángulo teta. Y esta vertical sería el seno del ángulo. En este caso, esta vertical la vamos a colocar sobre el eje Y para completar el otro cateto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, como las verticales son el seno, como hemos visto acá, esto sería el seno. En este caso, el ángulo sería de 270 menos el ángulo teta. Entonces veamos a qué sería igual el seno del ángulo de 270 menos el ángulo teta. Veamos. Podemos ver que en este caso seno de 270 menos teta es el cateto más largo
de este triángulo rectángulo y está adyacente al ángulo θ. Y en este triángulo rectángulo podemos ver que el coseno de θ está adyacente y también es el cateto más largo de este triángulo rectángulo. Debido a que son triángulos rectángulos idénticos, entonces podemos igualarlo al coseno del ángulo θ. Ahora vamos a ver los signos. La longitud es la misma, pero veamos los signos. En este caso, el seno de 270 menos θ está en el eje Y, pero está hacia abajo. Por lo tanto, tiene valores numéricos negativos. Y el coseno de θ está en el eje X y hacia la derecha. Por lo tanto, tiene valores numéricos positivos. Si queremos realizar esta igualdad, no solamente la longitud tiene que ser la misma, sino también los signos. Por lo tanto, tenemos que anteponer el signo menos al coseno del ángulo θ. De esta forma, ahora sí podemos decir que menos coseno de θ tiene signo negativo. Esta igualdad está completa. Ahora sí podemos decir que seno de 270 menos 53 sería lo mismo que seno de 270 menos θ. Es decir, 53 es igual al ángulo θ, por lo tanto podemos igualarlo al menos coseno del ángulo θ. Pero como 53 es igual al ángulo θ, sería menos coseno del ángulo de 53 grados sexagesimales. Ahora veamos a qué sería igual el coseno del ángulo de 270 grados sexagesimales menos el ángulo θ. En este caso, el coseno de 270 menos θ vendría a ser este cateto más pequeño y está opuesto al ángulo θ. De la misma forma, en este triángulo rectángulo, el cateto más pequeño y opuesto al ángulo θ viene a ser igual el seno de θ. Debido a que son triángulos rectángulos idénticos, entonces podemos realizar esta igualdad. Esto sería igual al seno del ángulo θ. Ahora veamos los signos. El coseno de 270 menos θ, si lo graficamos sobre el eje X, estaría en el lado de los negativos, ya que está hacia la izquierda. Por lo tanto, los valores numéricos serían negativos. El seno de θ, si lo graficamos sobre el eje Y, podemos ver que está en la parte positiva, ya que está hacia arriba. Entonces tiene valores numéricos positivos. Si nosotros queremos realizar esta igualdad, no solo la longitud tiene que ser igual, sino también los signos. Entonces este signo tendría que ser menos seno de θ. De esta forma, ahora sí podemos decir que menos seno de θ tiene signo negativo. Esta igualdad ahora sí está completa. Acá tenemos coseno de 270 menos θ y acá tenemos coseno de 270 menos 53. θ es igual a 53. Por lo tanto, podemos decir que esto sería igual o equivalente a menos el seno del ángulo θ. Pero θ es igual a 53, por lo tanto sería menos seno del ángulo de 53 grados. Hemos hallado o hemos reducido el seno y el coseno de 217 grados sexagesimales al primer cuadrante mediante dos metodologías diferentes. Vamos a ver a qué sería igual la respuesta en cada una de estas dos metodologías. Para esto graficamos este triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo de 37, el ángulo de 53. Opuesto a 37 tenemos el 3, opuesto a 53 el 4 y la hipotenusa es 5. Ahora aplicamos la memotecnia de SOHCAHTOA, entonces tenemos menos seno del ángulo de 37 grados. Acá colocamos el menos seno, entonces utilizamos esta parte de la memotecnia, la S, que dice O entre H. Acá tenemos 37, O sería el opuesto, es decir, el 3 iría en el numerador y el H, es decir, la hipotenusa, que en este caso es igual a 5, iría en el denominador. Esto es igual a menos 3 quintos. Ahora tenemos menos coseno de 37. Colocamos el menos coseno. Utilizamos esta parte de la memotecnia, la C, que sería A dividido entre H. Nos posicionamos en 37. A es el adyacente, es decir, 4. Colocamos 4 en el numerador. Y H, es decir, la hipotenusa, que es 5, en el denominador. Ahora tenemos menos coseno de 53 grados. Colocamos el menos coseno, es decir, sería esta parte de la memotecnia. Nos colocamos en el ángulo de 53, coseno es A entre H. A sería el adyacente, es decir, el número 3 que va en el numerador y H, que es la hipotenusa, que es igual a 5 en el denominador. Ahora tenemos menos seno de 53 grados, colocamos el menos, nos colocamos en el 53, seno, utilizamos esta parte de la memotecnia,
que nos dice que es O entre H. El opuesto de 53 es el número 4, el cual va en el numerador, y H es la hipotenusa, la cual va en el denominador. Podemos ver que en la primera metodología el seno de 217 es igual a menos 3/5. En la segunda, seno de 217 es igual a menos 3/5. El coseno de 217 en la primera metodología es igual a menos 4/5 y el coseno de 217 en la segunda metodología es igual a menos 4/5. Es decir, obtenemos las mismas respuestas ya sea utilizando la primera metodología o la segunda metodología. De esta forma podemos hallar el seno y el coseno de cualquier ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante. Por ejemplo, del ángulo de 210 grados hexagesimales, de 225, de 233, de 240. Si aplicamos la primera metodología, entonces tendríamos que el seno y el coseno de cada uno de estos ángulos sería equivalente a todo esto. Es decir, por ejemplo, el seno de 233 sería equivalente a menos seno de 53 o el coseno de 240 sería equivalente a menos coseno de 60. Esto sería aplicando la primera metodología. Pero si aplicamos la segunda metodología tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, el seno de 225 aplicando la segunda metodología sería igual a menos coseno de 45 o el coseno de 240 sería equivalente a menos seno del ángulo 30. ¿Y a qué sería igual el seno y el coseno de cada uno de estos ángulos? El seno y el coseno de cada uno de estos ángulos sería equivalente a esta columna. Por ejemplo, el coseno de 233 sería igual a menos 3/5 o el seno de 210 sería igual a menos 1/2. Esto les recomiendo que lo desarrollen en sus casas a modo de práctica y les debería de dar estas respuestas ya sea que utilicen la primera metodología o la segunda metodología.